Claro es que todos somos diferentes, con distintas características físicas, distintas habilidades, distinto carácter y distintas limitaciones. También es claro que no siempre nacemos en donde deberíamos o donde nos hubiera gustado nacer. Incluso hay personas que nacen adelantadas a su tiempo, y esto ocasiona que no siempre se pueda ejercer todo el potencial para lo que fuimos creados, o hacer todo lo que estábamos predestinados. Pero en la mayoría de los casos, se tiene que vivir sintiendo que estás fuera de lugar, que nadie te comprende, y en el peor escenario, el vivir discriminado. El Giraluna es una bonita historia que nos cuenta que no todo está perdido, y que, si no nos atrevemos a cambiar, en ocasiones el destino se encarga de mostrarnos el camino. Solo no debemos tener miedo de ser nosotros mismos. Aquella fría madrugada de febrero dejó entrever los rayos del sol sobresalientes de la montaña que protegían el gran imperio de los girasoles, el cual se había instaurado hace miles de millones de años bajo el régimen de su dios, el Señor Sol, que los creó a su imagen y semejanza. Cuenta la antigua leyenda que al inicio de la creación, el dios Sol con sus rayos transformadores dio vida al cielo y a la tierra. Grandes océanos se generaron, lagos y ríos todos conectados entre sí en una interminable fuente de abundancia. Se regaron semillas en la tierra para que éstas nacieran y se conjugaran en una sola creación divina y superior. Pronto la vida se expandió y todo se convirtió en una magnífica muestra del poder del dios Sol. Fue hasta el séptimo día que las semillas de los girasoles germinaron en los grandes valles y montañas, siendo ellos la creación suprema. Una especie superior gobernaría lo creado por el Dios y entregarían su vida para que el gran orden de las cosas nunca fuera alterado. En aquellos tiempos del Génesis existió un gran sabio llamado Girás, el cual prometió por los siglos de los siglos obediencia eterna a su rey, el Sol, y se dedicó a recorrer el mundo para llevar la buena nueva. Se inscribieron las leyes en los grandes libros sagrados para que jamás fueran olvidadas y siempre respetadas por las nuevas generaciones que emanaban de la tierra constantemente. La primera ley sagrada dicta lo siguiente: las penumbras serán derrotadas por los rayos poderosos que anuncian la llegada de un nuevo amanecer, y los seres que habitan sobre la tierra creada deberán levantar su rostro desde el principio hasta el fin, porque del Dios Sol provienen y a él volverán. Muchos siglos transcurrieron, reyes nacieron, reyes murieron, y las leyes siempre fueron respetadas hasta que la historia cambió. Todo sucedió una noche de octubre de luna llena. Aquella noche, en el Valle de los Girasoles, una semilla germinó, despertando del sueño eterno. Pero esta no era una semilla cualquiera, era muy especial. Su nacimiento inesperado vendría con bandera de una perspectiva diferente, una nueva forma de ver el mundo. Esa pequeña semilla había tardado más tiempo del normal para nacer. Su hora se había estimado junto con los primeros rayos del sol, pero como suele suceder, no todo pasa cuando debiera. Todos dormían plácidamente cuando el pequeño girasol vio los primeros rayos de la luna llena de octubre. Entre las cobijas de la oscuridad despertó a la vida, y lo primero que vio al salir fue la luz de la luna llena iluminándole. Levantó sus pequeños ojos al cielo y quedó enamorado al verla. Y la magia sucedió. Sus pequeños y tiernos pétalos se tornaron de un hermoso color blanco brillante. La observó durante toda la noche hasta que se ocultó en el horizonte. Fue entonces cuando el sueño lo venció y agachó su cabeza para dormir. Los primeros rayos del sol comenzaron a cubrir el horizonte de las montañas, y los girasoles, uno a uno, fueron levantando sus tallos para hacer lo que mejor sabían: rendir reverencia al Dios. Pero aquel día no era igual a todos los demás, y pronto lo percibirían.
Los girasoles que se encontraban cerca del nuevo integrante fueron los primeros en notarlo. ¿No sientes algo diferente?, le preguntó un girasol a otro. Sí, le contestó. Pensé que solo era yo quien lo percibía. Ambos miraron a su alrededor indagando qué era lo que había diferente. Sí, definitivamente hay algo, pero ¿qué es? ¿Será el cielo nublado? No, eso ya lo hemos visto antes. Yo sé qué es, gritó un girasol que apenas medía 1 metro y que gracias a su tamaño pudo darse cuenta fácilmente de lo que diferenciaba ese día de otro. Volteen todos, abajo de mí. Y así lo hicieron, uno a uno. Entonces vieron a un pequeño girasol que no era amarillo, pero que físicamente tenía todo de un girasol. Era blanco, tan blanco como las nubes en el cielo, incluso hasta más. Aquel dormía plácidamente. «¿Pero qué hace este aquí? No es uno de nosotros, ¿o sí?», dijo un girasol confundido. «¿Qué hacemos?», dijo otro. «Llamemos a Giralda», gritaron varios al unísono. Giralda era la más sabia del valle, y cuando existía algún conflicto, lo solucionaba. No era un juez, era la consejera, y sus sugerencias tenían peso en el valle. Incluso el rey respetaba su palabra como si fuera ley. Mientras tanto, el pequeño girasol blanco seguía dormido sin darse cuenta de todo el alboroto que se desarrollaba a su alrededor. Minutos más tarde llegó Giralda, agobiada por la insistencia de todos. «¿Pero qué escándalo tienen aquí?», decía Giralda buscando con la mirada la respuesta. «Mire abajo y véalo con sus propios ojos», contestó uno de los girasoles. «¿Hacia abajo? ¿Dónde?», decía ella mientras volteaba la mirada de un lado a otro. «Abajo, ahí», dijo otro apuntando con su hoja en dirección al recién llegado. Giralda se acomodó las gafas para observar con mejor precisión lo que se encontraba a escasos centímetros de la tierra. «¡Oh!», exclamó sorprendida. «Es un girasol blanco. ¡Qué cosa más extraña! Jamás he visto algo similar en toda mi vida. No es amarillo, pero tiene los pétalos con las mismas dimensiones que la de nosotros. El tallo, el corazón, todo es igual, solo el color lo hace diferente». Se quedó unos minutos analizando qué era lo que le había ocurrido al pequeño girasol. En el valle todos guardaban silencio, esperando como siempre la respuesta de Giralda. Muchas ideas le pasaron por la mente. Si bien era cierto que no era un girasol común, sí que era girasol. Además, había nacido en el valle, y todas las semillas nacidas dentro del territorio de los girasoles deberían, por ese simple hecho, ser acogidas por la protección del lugar. Sintió lástima por el pequeño girasol, ya que sabía que su vida no sería igual que la de todos. A nadie le gusta lo que es diferente, lo que es desconocido. No les gusta porque no lo pueden comprender, porque se sienten cómodos con lo mismo de siempre, porque creen que la vida es más fácil cuando no hay que tomar riesgos y decisiones que podrían alterar su zona de confort, sus creencias. Decidió entonces llamar al rey y ver qué perspectiva tenía él. Se debía tomar una decisión y necesitaba que él estuviera presente, pues de ello dependía la vida del pequeño girasol. «Llamen al rey», fueron sus palabras. «Llámenlo inmediatamente». Al escucharla, varios girasoles salieron corriendo, abriéndose paso entre los demás con rumbo al palacio. 2 grandes girasoles custodiaban la entrada. «Es necesario que nos dejen pasar. Necesitamos urgentemente hablar con el rey». «No pueden pasar sin antes pedir una cita, y por hoy se tiene agenda llena. Retírense y vuelvan otro día», contestó el guardia con desprecio. «Pero esto es de suma importancia, es casi una emergencia nacional. Debe dejarnos pasar», insistieron los mensajeros con desesperación. «Lo siento, pero órdenes son órdenes», respondió sin darle la mayor importancia. El otro girasol, al darse cuenta de que su compañero no podía convencer a los guardias, entró en su rescate. «Esto es muy importante, y si no nos dejan entrar, lo van a lamentar cuando el rey se entere. Yo mismo lo señalaré. Además, es Giralda misma quien os envía». Los guardias intercambiaron miradas. Se sintieron un poco atemorizados. Lo menos que deseaban era tener problemas con el rey, y mucho menos con Giralda.
La determinación y seguridad con que les habló el otro girasol los convenció. «Esperad aquí», contestó un guardia mientras entraba al palacio. Minutos después, el guardia regresó y les permitió pasar. «¡Rey! ¡Rey!», entraron gritando. Sus voces dieron eco en todo el palacio. El rey, que estaba desayunando, casi tira su plato. Se levantó disgustado a averiguar a qué se debía tanto grito. Miró a los dos girasoles irritado, pues odiaba que interrumpieran su hora de comer. Luego vio a los guardias amenazadoramente, los cuales al encontrarse con su mirada agacharon la cabeza. Más les vale que todo este asunto tenga una buena razón, de lo contrario van a tener que pagar su insolencia. Hablad. Es Giralda quien nos envía. Ha sucedido un hecho sin precedentes en la historia de este valle. ¿Has dicho Giralda? Sí, ella. Qué extraño, pensó el rey. ¿Giralda llamándome? El rey y Giralda tenían una relación un tanto especial. Cuando eran jóvenes ambos se enamoraron, pero ese amor no maduró por culpa de él. Es que en aquellos tiempos no estaba permitido que alguien de la realeza se mezclara con girasoles mestizos. Él no tuvo el valor de desafiar a su familia y eligió el poder y el sometimiento de las leyes reales. A pesar de la desilusión que esto le causó a Giralda, le perdonó, y con el tiempo el amor se transformó en amistad. También era muy raro que Giralda lo mandara a llamar después de la discusión que habían tenido semanas anteriores sobre la inutilidad de la luna. El rey creía que la luna no aportaba beneficios a la tierra, y por lo tanto, aquello que no retribuye no sirve para nada. En cambio, Giralda creía que su función iba más allá de la comprensión incluso de ella, que la naturaleza era tan sabia que todo tenía un orden y un porqué. Que no lo entendiéramos no significaba que no tuviera un fin. El verdadero amor no muere, solo se transforma, como todo lo que existe en la tierra. Después de un largo silencio que nadie se atrevía a romper, el rey habló. «Llevadme a donde está Giralda, pero os advierto que si es algo sin importancia, los dejaré a ustedes y a los guardias 3 días en el calabozo sin ver la luz del sol. ¿Entendieron?» «Sí, sí», respondieron los mensajeros nerviosos ante la firmeza del rey. «Entonces, ¿qué esperan? Díganme a dónde hay que ir». «Al norte del valle». Varios guardias junto con el rey salieron del palacio. «¡Abran paso!», gritaba un girasol tras otro. «¡Que viene el rey!». Mientras tanto, el pequeño girasol blanco seguía dormido. Nadie se atrevía a despertarlo. Cuando el rey se iba aproximando, vio a Giralda. Sus ojos se abrieron de en par, y es que él seguía amándola en secreto. Es por ello que nunca se casó, pero también sabía que las segundas oportunidades en su caso no existían. Aceptó su destino y la consecuencia de sus decisiones. «¡El rey!», dijo una voz a viva voz. «Qué placer verte de nuevo después de tanto tiempo. Me han dicho que me has mandado a llamar y tengo curiosidad de saber el porqué». «Míralo tú mismo», le respondió Giralda, mientras se hacía a un lado para dejar ver al pequeño girasol blanco brillante. Al rey se le abrieron los ojos aún más, de tal manera que parecía que se le iban a salir de sus órbitas. «¿Pero es un girasol?» «Sí, sí, es un girasol. Las hojas, el tallo, los pétalos, la forma, solo que es blanco. Increíble, jamás había visto nada igual». «Interesante», decía mientras lo rodeaba. «¿Pero qué hace dormido? Despiértenlo inmediatamente». Un soldado se acercó y lo movió un poco, pero no despertaba. «Empújalo más fuerte», ordenó el rey. El soldado le dio un empujón que casi lo tira. Eso fue suficiente para que el girasol blanco brillante despertara desconcertado. «¿Qué pasa? ¿Qué sucede?», decía sin comprender e intentando abrir los ojos. «Hola, buenos días», dijo el rey. «Se te pegaron demasiado las raíces a la tierra, ¿verdad?». «No entiendo», dijo el joven e inexperto girasol blanco. El rey no le hacía mucho caso a lo que decía. Solo lo observaba y sacaba conclusiones. «A ver, tú naciste aquí. Eso es segurísimo. Tus raíces tienen la marca de nuestra tierra. Eres uno de los nuestros. Lo que no puedo comprender es cómo blanco y no amarillo. Amarillo como nuestro gran dios el sol. ¿Cómo respondes a esto?», le dijo mirándolo fijamente a los ojos. «No lo sé, señor.
respondió avergonzado, agachando la cabeza. Nací en la noche de luna llena. En primer lugar, yo soy el rey. En segundo, no vuelvas a mencionar a la luna. Nosotros somos soldados del sol, nuestro Dios. ¿Comprendes? Sí, señor rey. El rey se acercó a Giralda para buscar su consejo. ¿Usted qué opina, Giralda? ¿A qué cree que se debe el color blanco de este girasol? Quizás, como nació muy de madrugada, los rayos del sol no fueron suficientemente fuertes como para matizarle del hermoso amarillo de nuestros pétalos, prueba de la grandeza del sol. El pobre quedó blanco para su desgracia, pero no por eso, dijo con firmeza Giralda, deja de ser uno de los nuestros, y quizá con el tiempo tome nuestro color. Y si nos trae mala suerte, mira qué blanco es, le dijo el rey casi susurrándole al oído. No digas tonterías, solo es un girasol desafortunado, y tú debes protegerlo. Así el pueblo te verá como un rey bueno y benevolente, dispuesto a comprender lo incomprensible. Después del último destierro que sentenciaste, el valle se quedó con un mal sabor de boca. Como el rey que eres, debes mantener un equilibrio en tus decisiones, o pensarán que eres un tirano. Y cuando un pueblo se siente gobernado por un tirano, tarde o temprano, se rebela. Tienes razón, pero dime, ¿quién se va a hacer cargo del desgraciado girasol? Yo misma. ¿Tú misma? ¿Estás segura, Giralda? Sabes todo lo que eso implica, ¿verdad? Déjame a mí preocuparme por eso. Entonces aquí no hay más problema. El rey levantó la voz para que todos escuchasen. Pueden irse tranquilos. Este pequeño girasol no representa ningún peligro para nuestro valle. Él ha sido muy desafortunado al recibir pocos rayos del sol al nacer. Sin embargo, es uno de nosotros, y como tal, todos lo aceptaremos. De hoy en adelante, quien estará a cargo de él será Giralda. Que conste así en el libro de los nacimientos. Ahora, todos volteen sus miradas a este hermoso sol, que es nuestro Dios dador de vida. El rey dio la media vuelta, encaminándose de nuevo a su palacio. Muchos girasoles quedaron sorprendidos por el hecho de que Giralda se hiciera cargo del pequeño girasol, mas nadie cuestionó la decisión. Le tenían aprecio y respeto. Si Giralda tomaba una decisión, seguro que era por una sabia razón. Si no existe algo mejor que decir, la mejor respuesta es no decir nada. Todos los girasoles alzaron la mirada, haciendo lo que mejor sabían hacer: seguir al sol hasta que éste se perdiera en la distancia.